Bienvenidos a otro miércoles más de lo que no se dice. El día de hoy tenemos a una invitada súper especial para mí, ya que esta persona ha sido pieza fundamental en mi vida. Es una de las personas a las que he acudido para buscar ayuda profesional, sobre todo en mis momentos de crisis, de cuestionamientos. Y por medio de sus coaching, de talleres y cursos, he encontrado muchísimas respuestas que me han permitido sanar y salir adelante. Cabe decir que en este proceso que viví con ella también surgió este podcast. Ella me motivó muchísimo para este proyecto y bueno, hoy me encuentro con Débora Ramírez. Débora, muchísimas gracias por estar aquí. No, hombre, gracias a ti por la invitación y por esa introducción. Ahora sí que ya me siento cohibida. No, muchísimas gracias. Tú sabes que pues ha sido un acompañamiento que ha sido súper valioso para mí. Y bueno, voy a hablar un poquito de tu formación y de tu trayectoria. Bueno, Débora Ramírez, pues ella es química de profesión, además de pues ser coach profesional, tiene máster en desarrollo humano y también en educación holística, también es maestra y además pues es escritora y también es productora de un programa de radio y podcast. Todos estos están dirigidos al desarrollo humano y la salud mental. Y bueno, y pues por eso es que es evidente que decidí invitarla hoy con nosotros. Y Débora, platícanos, ¿hay alguna otra cosa que no haya dicho? Cuéntame un poquito de lo que estás haciendo ahorita con tus talleres y cursos. Sí, no, lo dijiste muy bien a lo que yo estoy haciendo. Yo me dedico mayormente mi trabajo es con mujeres. Me gusta ser incluyente porque sé que mis programas, algunos hombres me han comentado que lo escuchan, y sirve para hombres y mujeres, pero mayormente es para mujeres, para que ellas puedan encontrar la sanidad después de una pérdida, un dolor o un fracaso. Y pues todos los miércoles me encuentran ahí en Facebook y también ahorita estoy alimentando mi página de YouTube. Ahí también me pueden encontrar. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante. Quizá a veces no se habla mucho de este tema y sobre todo, esta es una de las razones por las cuales acudí a Débora a buscar ayuda. Y hoy vamos a hablar del enojo, la ira. ¿Qué quiere decir esta emoción que a veces llega a nosotros y muchas veces ni siquiera sabemos por qué o tampoco sabemos manejarla y que desgraciadamente ha afectado primeramente mi paz, nuestra paz y nuestras relaciones? Y bueno, si tú eres una persona que suele enojarse mucho o tienes mucho enojo que no has podido exteriorizar y no sabes por qué, quiero decirte primeramente que no estás solo. El enojo creo que a todos nos acompaña, es una emoción natural, pero creo que en lo personal a mí me ha afectado mucho. Y bueno, gracias al coaching que llevé con Débora, me di cuenta de dónde venía ese enojo. Fui a la raíz de ver por qué a veces tenía ciertas reacciones enojonas, por así decir, y gracias a eso pude comenzar a sanar y comprender a manejarlo y que sobre todo que el enojo no me controlara a mí, trayéndome un sentimiento de frustración. Pero bueno, para hablar más del tema, vamos a hablar con Débora, que es la experta. Así que bueno, Débora, cuéntanos, ¿para qué sirve el enojo? ¿Tiene alguna función? ¿Cuál es el rol? Bueno, el enojo tiene una connotación negativa, ¿sí? Culturalmente nos han enseñado que el enojo es malo, ¿sí? Uh-huh. Que no es correcto, que no es bueno enojarse, que no debemos de hacerlo. Sin embargo, como tú ahorita mencionaste, el enojo es una emoción básica de las 4 o algunos otros psicólogos dicen que son 6. Entonces, el enojo es algo válido, es algo que así fuimos creados. Lo que no está bien muchas veces no es en sí el enojo, sino la expresión del enojo. Cuando el enojo ya me está dañando a mí, estoy dañando a terceras personas o estoy dañando objetos y cosas, hay un problema entonces con el enojo. Porque el enojo no me está diciendo algo, todas las emociones me están diciendo algo, Uh-huh. ¿sí? Entonces, nosotros pensamos que el estar triste, el estar enojado, el estar ansioso,
es malo. Entonces hay que reprimirlo, hay que guardarlo, no hay que expresarlo porque las personas me pueden rechazar, porque mi imagen se va a dañar, por muchas razones que nos han enseñado equivocadamente. Ujú. Pero la realidad es que cada emoción tiene su función y cada emoción, en este caso el enojo, me está diciendo que hay algo que es importante atender. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Todos los seres humanos tenemos necesidades básicas. Entonces, cuando una necesidad no está siendo suplida, Ujú. entonces viene el enojo. Eso es por un lado. Por otro lado, la expresión del enojo, que es lo que yo te mencionaba, que no sabemos manejarla, son conductas aprendidas, ¿sí? Mm. Yo aprendí de mis padres, desde que estaba en el vientre de mi madre, yo aprendí a observar, a escuchar cómo los adultos a mi alrededor vivían y expresaban su enojo. En los medios de comunicación, con las amistades, ya cuando voy a la escuela, con familiares, todo eso se va acumulando en mi inconsciente y cuando tú reprimes todas esas emociones, toda esa ira, todo el no poder expresarte, se dice que ya cuando eres adulta tiene mucho que ver en tu cuestión de expresar el enojo. Ujú. Si tú reprimiste emociones desde pequeño y no te enseñaron a canalizarlas, muy probablemente tengas mucha ira acumulada y Ujú. ante cualquier estímulo en tu vida adulta, explotas. Sí. Eres como dicen por aquí, de mecha corta y ante cualquier provocación ya explotas. ¿Por qué? Porque así lo aprendiste y porque en el cerebro se forman surcos muy caminados, surcos ya en automático. Y cuando viene una situación estresante, cuando viene una situación que me dice o que tengo que luchar o que tengo que huir, entonces yo ya estoy lista para enojarme porque es mi primera reacción, porque es lo conocido, porque es lo cómodo, no le cuesta al cerebro enojarse porque es algo que yo ya lo hago casi automáticamente. Entonces, Wow. son muchas cuestiones. Es desde conducta aprendida, la expresión del enojo, es desde que me enseñaron que el enojo es malo y no me enseñaron una manera correcta de O canalizarlo. asertiva. Y exactamente, asertiva. Y por otro lado, es algo que estoy tan acostumbrada a reaccionar de esa manera que a mi cerebro ya no le cuesta ser reactiva y enojarse. Sí, todo lo que me dices, pues es lo que estuvimos trabajando. Precisamente, pues como les decía, yo acudía a Débora. Cabe decir que yo ya he tomado terapia psicológica en otros momentos de mi vida, pero ahora, sobre todo en esta etapa que estoy viviendo también, que ya pues estoy casada y todo, empecé a observarme, empecé a observar que traía como cierto enojo que no sabía de dónde venía. Y sobre todo empecé a experimentar como mucho sentimiento de frustración, ¿no? Y bueno, fue esto que me llevó a ir al médico para consultar a ver qué estaba pasando. Me di cuenta que pues mi hígado lo tenía dañado y el médico me explicó que precisamente era porque traía mucho enojo, que de qué manera yo estaba expresando mi enojo o llevando a cabo mi enojo. Y yo la verdad me sorprendí porque jamás me pasó por la mente que el enojo tenía que ver con mi salud física también y cómo el enojo que yo pensaba que no tenía o esa emoción de frustración me estaba afectando en mi paz, como te digo, me estaba trayendo muchísimo estrés y sobre todo pues estaba afectando la manera en la que me relacionaba con las demás. Y pues por eso fue como necesito trabajarlo, por eso acudí a ti y curiosamente, como lo estás diciendo, en mi caso fueron dos factores. En mi caso fue un enojo, una frustración de que la vida fue un poco injusta conmigo por la situación de divorcio de mis papás. Y otra también, pues cabe decir que
vi mucho, a veces vi un poco de ira y enojo en cuestión en mi familia. Entonces, por las dos partes estaba bombardeada de eso y bueno, pues gracias a trabajarlo fui a la raíz y me di cuenta de dónde venía. Solo quiero puntualizar algo en lo que acabas de decir porque es bien importante para tu público que tener este contexto. Tú fuiste a un chequeo médico y saliste mal del hígado y el doctor te dijo que era por ira acumulada. Fíjate que las personas que tienen dolor de espalda crónico, mucho tiene que ver con el enojo. Wow. Porque cuando tú no puedes expresar el enojo hacia afuera en una manera saludable porque no sabes cómo, entonces las emociones no se mueren, las emociones están ahí y tarde o temprano van a salir, ¿sí? Las emociones se van acumulando. Entonces, cuando una persona se traga la ira, podríamos decir, lo resienten mucho los músculos del cuerpo, en especial los músculos de la espalda. Cuando tú Wow. estás en tensión, cuando tú estás en ira, los vasos sanguíneos que irrigan los músculos se contraen, ¿sí? Una de las funciones de estos vasos sanguíneos que llegan a los músculos es purificar los músculos de los desechos, para eso es el sistema circulatorio. Entonces, cuando estos vasos sanguíneos se contraen, no pueden traer de vuelta de los músculos los desechos. Y los órganos por excelencia que procesan todos estos desechos del cuerpo son precisamente los riñones y el hígado. Entonces, el pensar que mi enojo no va a repercutir en mi estado físico, pues la verdad es que no hay nada más alejado que la realidad. Porque una pregunta que les quiero dejar cada vez que la ira me ciegue sin control, que quizás muchas personas estamos en ese extremo, otras es un enojo reprimido, otras la expresamos y explotamos. No sé cómo estemos viviendo cada quien el enojo, pero ya sea que yo lo reprima, que me enoje o que me trague ese enojo o que yo lo exprese exacerbadamente, solo hasta la pregunta, ¿qué le estoy haciendo a mi cuerpo cada vez que me enojo? Porque mi cuerpo sufre, mis células sufren, mis órganos sufren, porque es una emoción, es como un volcán en explosión, o sea, tiene que salir. Y cuando no sale de la manera correcta, en el momento correcto y adecuado, va a salir de otra manera. Por eso la artritis, la fibromialgia, este tipo de enfermedades que nos da mayormente a las mujeres, pero es esta ira reprimida que no encuentra la manera de salir saludablemente para mí y el cuerpo se enferma. Tarde o temprano, si tú Sí. no aprendes a manejar y a expresar tus emociones, a darte cuenta que es una necesidad que tiene que ser atendida, que tienes que voltear a ver, ¿qué es lo que está pasando contigo? ¿Qué me está pasando? ¿Qué necesito? Entonces, tarde o temprano va a salir esa explosión y no siempre va a ser de la mejor manera. Y cabe decir, Débora, que yo soy alguien que pues siempre me cuido mucho. Yo pensaba que estaba muy saludable, pero cuando me fui a hacer los análisis eh, fue muy difícil para mí porque me enteré que mi hígado estaba dañado y pues no hallaba respuesta. ¿Cómo es posible si hago ejercicio, si duermo correctamente, si no como azúcar, no como grasas? O sea, ¿cómo es posible que haya salido un resultado de un hígado graso cuando supuestamente yo me cuido demasiado? Entonces, fue duro para mí, tocó como mi orgullo decir, bueno, pero ¿cómo está mi salud emocional? Y ahí es donde me di cuenta que el enojo me estaba afectando muchísimo y ahí es donde encontré la respuesta. Y si vieras qué bien me he sentido, o sea, ha sido como una liberación y una sanación para mi alma y sobre todo para mi cuerpo. Y es que llegó un momento en tu vida donde ya tenías que atender a esa necesidad.
porque como tú mencionaste en la intervención anterior que tuviste, el divorcio de tus padres te afectó. Y hay muchas razones por las cuales reprimimos o tenemos estas emociones como el enojo reprimidas. Cuando hay un divorcio en la familia, en los padres, los hijos pueden experimentar mucha angustia porque no se sienten con esa seguridad si va a estar siempre papá, si va a estar siempre mamá. Entonces, el no saber qué es lo que está pasando, porque cuando un matrimonio se están divorciando, pues no tienen cabeza para atenderse a ellos y pues muchas veces los hijos pues quedan bailando, ¿no? En el Claro. sentido desatendidos emocionalmente. Entonces, se crea un clima de ansiedad en el hogar, de inestabilidad, de no saber qué es lo que va a pasar, qué es lo siguiente que va a pasar. Entonces, eso puede provocar mucho enojo y mucha ira en los hijos. Enojo e ira que se va acumulando porque no se encuentra el espacio adecuado para expresarlo, ni la manera correcta, ni asertiva, ni productiva, ni saludable de hacerlo. Entonces ya cuando te das cuenta, es curioso que tú ahorita mencionaste que ya que te casaste, pues surgieron muchas cosas. En lo personal, yo pienso que lo más maravilloso que hay en este mundo, porque Dios así lo creó, es el matrimonio. ¿Por qué? Porque es una oportunidad de crecimiento exponencial, inmensa. Porque es cuando tú te ves reflejada a ti misma tal y como eres. Y lo más sencillo es echarle la culpa al otro y decir, porque tú no me quieres, porque tú no me tratas así, porque tú no me entiendes, porque tú no me apapachas. Pero más allá de eso, si nosotros, cada uno de los que hemos pasado por un matrimonio, pudiéramos hacer esa introspección y decir, ok, ¿qué me está diciendo esta emoción? ¿Por qué me siento así ante la reacción de mi marido? ¿Por qué me siento así cuando él hace o deja de hacer esto? En vez de sentarme yo en el papel, en el sillón de víctima y decir, es que el marido que me tocó, es que su familia y es que él. No, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué me está diciendo de mí? ¿Qué carencias hay ahí que yo quiero que él supla? Porque eso Y, es muy común. y Débora, por ejemplo, ahorita hablamos del ejemplo del divorcio, ¿no? Que pues el niño puede sufrir y como no puede sacarlo, pues como no ha podido sacarlo en el debido momento, en la circunstancia perfecta, pues surge esto, ¿verdad? Pero también hay otras situaciones. Podemos estar casados, podemos tener una pareja estable o podemos tener otros familiares o amigos o en el trabajo. ¿De qué otras maneras podemos darnos cuenta que el enojo está afectando en nuestras vidas? Ok, antes de decirte, porque lo del enojo, todas estas emociones reprimidas, como el enojo, están en el inconsciente. ¿Cómo puedo yo saber que tengo esas emociones reprimidas? Solo antes quiero decirte que una de las razones es la inestabilidad que pudiste haber vivido desde niña por el divorcio de un padre, por mudanzas constantes, por haber pasado por una guerra, terrorismo, etcétera. Eso crea mucha inestabilidad también. Otra de las razones es cuando hay un padre con una enfermedad crónica. El niño o la niña puede desarrollar mucho enojo y mucha ira porque de una u otra manera el padre que está enfermo está ausente, no puede cumplir su rol al 100. Y eso puede crear este sentimiento de ira interna. Otra situación por las cuales pueden haber estos sentimientos reprimidos es por la adicción o el alcoholismo de uno de los padres. Si hay alguna situación de dependencia, ya sea a las relaciones, dependencia a la comida o dependencia a sustancias o a la pornografía de uno de los padres, pues eso también crea ansiedad e inestabilidad en los hijos y de ahí pueden venir también estas emociones reprimidas. Entonces, otra situación es cuando, y aquí tal vez muchos nos identificamos, cuando crecimos en un lugar demasiado rígido, con reglas muy estrictas,
No te puedes salir de ese cuadro porque si no te vas al infierno porque eres mala, porque Dios no te va a querer, Dios te va a castigar. Cuando crecemos en ese tipo de hogares, es muy común que desarrollemos o que reprimamos la ira. Esa es una de las... de ahí pueden venir estas emociones reprimidas y decir, pues es que yo no sé dónde lo tengo. Ahora, te quiero decir, ¿cómo se puede manifestar ya en mi vida adulta? Bueno, una de las pistas puede ser si soy una persona perfeccionista. Si soy una persona perfeccionista, quiero tener todo en su lugar, todo como debe de ser, para que no haya ansiedad en mí y en los demás, ¿sí? Acuérdate que una de las cosas o de las raíces es la ansiedad provocada por el divorcio, por la inestabilidad, etcétera. Entonces, esta persona en su vida adulta puede desarrollar el perfeccionismo para tener todo bajo control en el sentido de que no hay lugar para la ansiedad, no hay lugar para la inestabilidad. Otra pista puede ser el control, el querer controlar todo y todas las personas que están a mi alrededor. ¿Por qué? Porque al yo controlar a los demás en mi inconsciente, en mi inocencia, en mi niña ahí vulnerable, herida, yo puedo pensar, si yo tengo a todo mundo bajo control, entonces ya no se van a ir, ya no voy a entrar en ese estado de ansiedad que me hizo mucho daño Me cuando era niña. apacigua, ¿no? Sí, me calma. Aparte que el tener el control es algo muy adictivo, ¿sí? Sí. Que ese es otro tema. Entonces, es algo en lo que yo me puedo entretener para no voltear a verme a mí. Entonces, yo controlo a todo mundo, todo lo que está a mi alrededor y eso me da tranquilidad y calma esa ansiedad. Entonces, son maneras como o pistas que yo ahorita en mi edad adulta puedo decir, oye, pues yo, según yo, no tengo emociones reprimidas, sí, pero pues eres perfeccionista, eres controladora, eres Claro. manipuladora, entonces por ahí te está diciendo que hay algo que quieres controlar, hay algo que quieres esconder, hay algo que en tu vida adulta quieres disfrazar, pero detrás de cada uno de estos mecanismos que yo te estoy mencionando hay mucho dolor y esa es la clave. A veces pensamos que el problema es el enojo, pero detrás del enojo muy probablemente hay mucho dolor. Sí hay una Sí, necesidad, pero hay mucho dolor. Y lo que yo quiero evitar ahorita en mi vida adulta a toda costa es vivir ese dolor. Pero paradójicamente lo que yo estoy haciendo me provoca dolor. Entonces es un círculo vicioso y es un sinsentido de que lo que no quiero, hago yo todo lo que está en mis manos para ocultarlo, pero ¿cuál es el resultado? Es más dolor. yo debo admitir, y me tocó admitirlo contigo, perfeccionista al 1000%, controladora al 1000%, o sea, era un enojo, pero sobre todo lo que me di cuenta que era una frustración de que yo quería que los demás fueran como yo pensaba que debían de ser, porque así es como uno tiene que ser y así uno es como es perfecto. Y ya contigo nos dimos cuenta que era una cosa arraigada que traía de una niña herida. A ver, así que platícame un poquito más de esto. Sí, ahorita que tú mencionas el perfeccionismo, te digo, el perfeccionismo es una pista, el control, también el ser muy críticos, ¿sí? Cuando eres muy crítica de ti misma, lo vas a hacer con los demás. Pero cuando constantemente te estás criticando, cuando constantemente te estás denigrando, cuando constantemente no te apruebas a ti misma, quiere decir que por ahí hay emociones reprimidas. Otra manera también, aunque podríamos decir, pues que tiene que ver una cosa con la otra, pero dicen los estudiosos que también la promiscuidad es una pista para saber que por ahí tengo emociones reprimidas. No quiere decir que todas las personas promiscuas sean por esta razón,
Pero sí, como yo necesito tanto validación, necesito tanto afecto, que yo me aboco a tener relaciones con muchas personas para poder tener esa atención que de niña no tuve. Y otra pista puede ser el explotar fácilmente, como ya lo habíamos mencionado en un principio. Cuando yo exploto, soy de mecha corta, pues ahí tengo una emoción reprimida. Cuando voy manejando, alguien me voltea a ver mal y ya exploto, ya grito, ya hago berrinche, ya tengo comportamientos hasta vergonzosos. Puede ser en algunas ocasiones. Pero todo esto es porque hay mucho acumulado que fíjate que nos hemos acostumbrado a no sentir. Más bien, sí estoy sintiendo, pero no soy consciente de lo que estoy sintiendo. ¿Sí? No sé ponerle nombre porque somos analfabetas emocionales. Y si no sé ponerle nombre, no sé cómo gestionarlo, no sé cómo manejarlo. Y si no sé cómo gestionarlo y cómo manejarlo, nada más se va acumulando, 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 y hasta que explote, me daña a mí, daña a otros, o ya sea que salga a través de una enfermedad o de un comportamiento como una adicción, promiscuidad, muchas situaciones. Entonces, ¿de dónde viene, como tú ahorita mencionabas? Pues de una niña herida que en su etapa más vulnerable de su vida fue lastimada. Y así se quedó. O sea, pensó que así era la vida, pensó que era lo normal vivir, creyó esas mentiras de que ella no vale, de que no es digna de amor, que nunca nadie la va a amar, que nunca va a ser suficiente, que se tiene que esforzar para que la vean y para que la amen, que tiene que hacer cosas para ganarse el afecto y el amor de los demás. Cuando fuimos creados, todo ser humano, a imagen de Dios, y Dios es amor y fuimos creados para dar y recibir amor. No hay nada que yo tenga que hacer para recibir el amor de Dios, por lo tanto de mi prójimo y de mí misma en primer lugar, ¿no? Entonces, por ahí vienen todas estas, en nuestra niñez, en nuestra etapa más vulnerable, fue cuando se gestaron estas mentiras, cuando yo las creí, pensé, porque esta es otra cosa del enojo. Quizás yo desarrollé un temperamento fuerte, así decimos, cuando una persona es enojona. Tiene carácter fuerte, así es. Sí, sí. Entonces, como tanto me lo han dicho, que yo creo que yo soy esa persona con ese temperamento fuerte. Pero tú no eres esa persona, es lo que tú creíste, fueron las mentiras que tú instalaste y fueron parte de ti. Pero si Dios nos creó esa imagen, Dios sí experimenta el enojo, Dios experimenta la ira, pero no se engancha con el enojo, porque nosotros, nuestro problema es que no sabemos expresarlo, pero también cuando lo expresamos, aunque sea de manera equivocada, nos instalamos en el enojo y ahí nos quedamos y hacemos berrinche, y para salir nos cuesta, a muchos nos cuesta una vez que ya se prendió esa mecha. Tan importante de saber de dónde viene este enojo, que a veces, muchas veces nos sentimos culpables, nos da pena, nos da vergüenza de que, qué vergüenza si supieran lo que yo estoy sintiendo. Y desgraciadamente, por esa pena y por esa vergüenza al que dirán, o que en la sociedad no está bien visto el que alguien exprese el enojo, o que alguien o que alguien siquiera exprese su opinión, qué importante es, porque pues estamos reprimiendo todo eso y no nos estamos tampoco pues validando a nosotros y pues por ende a los demás. Sí, o sea, ahorita, como yo te mencionaba, el enojo viene por una necesidad no suplida. Y cuando esa necesidad no está siendo suplida, no estamos siendo validados. Y es un círculo vicioso, porque cuando yo no soy validada, viene el enojo, o más bien antes del enojo, viene la tristeza, viene el dolor, viene el llanto. Y cuando ya es por mucho tiempo que esa necesidad negligentemente no ha sido suplida, entonces sí ya viene la ira, viene el enojo. Se dice que detrás de toda persona depresiva también
hay mucho enojo. Entonces, la tristeza me lleva al enojo, el enojo me viene de una tristeza, entonces son primos hermanos, están muy relacionados. Entonces, pues de verdad que tenemos que aprender a hacernos conscientes de lo que estamos sintiendo. Porque cuando alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Nos salimos de bien, mal y más o menos. No sabemos ponerle nombre a lo que sentimos. Cuando tú no le puedes poner nombre y apellido a lo que te está pasando, es algo que no puedes manejar. Es algo que se sale de control. Tienes que ponerle nombre a lo que pasa, tienes que saber de dónde vienes, por qué eres así. Entonces, si tú quieres seguir siendo como eres, es muy válido y es respetable. Pero aquí estamos todos los que queremos una vida plena, una manera de vivir diferente. Entonces, si tú realmente quieres eso, pues entonces tienes que voltear a verte, ver de dónde vienes, cuestionarte más allá, como ahorita mencionabas, de culparte o avergonzarte de ti mismo, es ser aceptante quién eres, dónde estás, de dónde vienes, hacia dónde quieres llegar y qué necesitas o qué cambios necesitas hacer para poder llegar a hacer eso que tú quieres. Porque a veces también tenemos la idea, es ese dicho que dice, árbol que nace torcido jamás su rama endereza. Pero eso no es cierto. Ahorita con la neuroplasticidad que se está estudiando mucho en el cerebro, no somos productos acabados y no importa que yo tenga 40, 50, 60, 30, 20 años viviendo así. Si yo tengo ese deseo, si yo estoy decidida, con la ayuda de Dios puedo hacer cambios. No va a ser fácil, no va a ocurrir de un día a otro, pero sí es posible. Claro. Entonces, si yo vengo con esta historial de enojo, ok, pues bueno, hasta aquí llegué y de ahora en adelante es un nuevo capítulo que quiero escribir. No va a ser fácil. Ese surco tan caminado va a volver una y otra vez. Pero es cuando tú ya te haces consciente y dices, ¿qué le estoy haciendo a mi cuerpo? ¿Qué me estoy haciendo a mí como persona? ¿Cómo estoy abonando a tener relaciones saludables con mis hijos, con mi esposo, con las personas a mi alrededor? ¿Qué legado le estoy o ejemplo le estoy dejando a mis hijos con mi mecha corta? Entonces, son cosas que me llevan a cuestionarme y a poder hacerme consciente qué es lo que quiero de mi vida, hacia dónde quiero llegar y como adulto responsable que soy, pues hacerlo, lo que esté en mis manos, hacerlo, porque esa es otra cosa, o sea, pues mi historial pudo haber sido muy triste, mi niñez, pues muy devastadora, y pues sí, o sea, es digno de compadecerse, pero ya ahora que yo soy adulta, pues yo soy la responsable de suplir esas necesidades que no fueron suplidas en su momento. Y Débora, ya para finalizar esta charla, ¿alguna recomendación que le pudieras dar a nuestros oyentes? Si hay alguien que se identifique, que trae un enojo reprimido o que el enojo está controlando su vida, ¿qué hacer? ¿A dónde ir? Porque definitivamente no es algo que nada más haciendo una introspección solito lo vamos a arreglar. Yo sinceramente tuve que buscar ayuda, fui contigo y fue la única manera que pude salir adelante, pero ¿qué nos recomiendas? ¿Hay cursos? Hay muchas cosas que podemos hacer. Aquí cada quien se tiene que hacer la pregunta como Jesús se la hizo a este paralítico postrado por 38 años. Una pregunta ilógica, podríamos decir. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y aquí la pregunta para cada una de las personas que nos están escuchando es, ¿realmente quieres un cambio en tu vida? ¿Realmente quieres sanar esas heridas? Porque déjame decirte que es un trabajo tremendo, y se requiere mucha valentía, mucha honestidad, muchas ganas de estar bien y bueno, pues tú puedes dar fe de eso. Claro. Pero antes de mencionarte este siguiente paso que pudieran dar, lo primero, como dice Efesios 4:26, es ocúpate de tu enojo, ¿sí? Cuando tú estés experimentando enojo, ocúpate del enojo, ¿sí? Hazte responsable.
Admite, porque a veces cuando estamos muy enojadas, el marido nos pregunta, ¿estás enojada? ¿Y tú qué dices? No, no No, estoy enojada. Bueno, entonces lo primero que tienes que hacer es ser muy sincera contigo misma y admitir, estoy enojada. Si ofendiste a alguien, pide disculpas, ¿sí? Hay ejercicios de respiración, que es muy bueno la respiración. En cada inhalación y exhalación, ¿no? Esos ejercicios de respiración que todo mundo sabemos y que podemos practicarlo en esos momentos de ira y de enojo. Y en cada exhalación tú puedes decir la palabra gracias. ya lo estoy ¿Por haciendo. qué? ¿Sí? Gracias. Porque al tú combinar los ejercicios de respiración con la gratitud, ayudas a que tu cerebro se oxigene, que tengas esta tensión, esta ansiedad se bajen, este estrés se bajen y puedas tener una respuesta más favorable. Otra cosa que puedes hacer es como los niños, tiempo fuera, estás haciendo berrinche, quédate ahí sentado Out. de acuerdo a los años que tengas y medita en tu comportamiento. Bueno, pues apliquémonos a nosotros mismos el tiempo fuera, meditar en nuestro comportamiento. Yo sé que los que somos muy acostumbrados a reaccionar y somos muy reactivas, estas técnicas pues no te van a ayudar en primera instancia, pero es algo que se los dejo para que lo vayan haciendo consciente, para que lo vayan practicando de acuerdo al grado de enojo, porque esto es ensayo y error. Si quieres tener resultados diferentes, tienes que empezar a hacer cosas diferentes. La otra cosa que tú mencionabas, muchos de estos sentimientos reprimidos están en el inconsciente y no es tan sencillo traer del inconsciente al consciente. Y para eso hay muchas cosas que tú puedes hacer, desde leer un buen libro. Hay un libro excelente que se llama Emociones que Matan, porque ahí te dice todo lo que tus emociones no trabajadas, no expresadas de una manera correcta, le hacen a tu cuerpo y todas las enfermedades que provoca. Entonces, Claro. es una excelente literatura que pueden conseguir. Otra cosa que pueden hacer y lo que yo recomiendo ampliamente, busca ayuda profesional. Claro. Busca ayuda profesional si tienes problemas fuertes con el enojo, porque es importante que vayas a la raíz. No. Muchas veces, y yo me he encontrado personas que tienen su pasado bloqueado, no se acuerdan de muchas cosas, no pueden ir ahí a la raíz solas. La oración, el estudio de la Biblia son herramientas excelentes. Sin embargo, también hay cosas que tú siempre vas a poder hacer aquí de este otro lado. Entonces, hazte responsable de tu enojo, busca ayuda profesional, sé perseverante, sé constante. Y aunque yo sé que muchos se desaniman porque implica dolor, implica estar en una sesión desnudando tu alma, implica dolor y muchas situaciones, pero es mejor sufrir ese momento, ese lapso, a no estar sufriendo toda tu vida por un comportamiento que no sabes manejar y que no sabes canalizar. Muy bien, pues sin duda fueron unos minutos tan valiosos que nos has dado, Débora. Tantas respuestas. Yo, la verdad, fui una víctima de que el enojo me controlara y ya estoy saliendo de ahí. Y la verdad, yo testifico que es tan bonito y tan liberador sentirse libre de eso. Y obviamente, claro que me enojo pero ya es distinto, ya le pongo su lugar correcto, ya lo utilizo de manera eficiente y correcta. Y bueno, Débora, si alguien quiere ir más lejos, alguien está interesado en trabajar, porque pues tú ofreces este tipo de cursos y talleres, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, mira, mi página de Facebook, ahí me pueden contactar, se llama Vive la Experiencia, ahí me pueden seguir y yo sé que tienes público en Instagram estoy como @Débora Ramírez N, todo junto, así me encuentras en Instagram, @Débora Ramírez N, y en YouTube es Podcasts Vive la Experiencia, ahí me puedes contactar. Ahí me pueden escribir, mandar mensajito, cualquier duda, con gusto. Ahí puedes ver los cursos que yo ofrezco, toda la ayuda que yo te puedo ofrecer, las clases que doy todos los miércoles también. Entonces, por ahí yo estoy a disposición de quien me quiera buscar con mucho gusto. Claro, pues yo les recomiendo ampliamente si quieren buscar a alguien profesional y alguien que conoce muy bien el tema y con amplia experiencia, pues
les recomiendo ampliamente los cursos, talleres y el coaching profesional que da Débora. Y bueno, pues Débora, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos una próxima vez. Sé que vamos a tener otro episodio juntas pronto. Y pues nada, un saludo hasta México y yo de aquí de Estados Unidos. Y pues nos vemos en la próxima temporada de lo que no se dice. Hasta pronto. No olvides compartir este episodio con tus amigos si te ha gustado. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube de lo que no se dice.